Además de las arterias y de las venas, todos, cada uno de nosotros tiene en su cuerpo unos vasitos que denominamos vasos linfáticos, que junto con unos nodulitos, tuyuyitos, bolitas, bultitos, conforman lo que se llama el sistema linfático. Me refiero a los ganglios. Cuando nacemos, esos ganglios no se palpan, no se ven, sino después de los 6 meses de edad. Esas adenopatías, cuando las vemos, cuando las palpamos, se denominan adenopatías. Ese crecimiento de los ganglios puede ser fisiológico, puede ser normal en nuestros niños. ¿Por qué? Porque los niños no nacen con una inmunidad adquirida. Esa inmunidad o esa ausencia de inmunidad natural va a permitir que cuando están en contacto con los microbios, con los virus, con las bacterias que invaden nuestro cuerpo, viajan a través de esos vasitos, llegan a los ganglios y allí mandan la señal para que células como los polimorfonucleares y otras células, y a través de esas conexiones de comunicación entre célula y célula que nosotros llamamos citoquinas, pues provocan esa inflamacióncita de esos ganglios que, como les decía, es lo que denominamos adenopatías. Pero, ¿sabían ustedes que es una de las principales causas de consulta en pediatría en niños menores de 6 años, precisamente por lo que les acabo de comentar? ¿Y qué pasa después? Que como ya tienen una inmunidad, digamos, adquirida, entonces el organismo repele la entrada de estos procesos que ya sabéis que son 6, 8, 10, 12 procesos infecciosos al año y los consideramos dentro de lo normal. Y entonces ya esos ganglios después de esa edad se van disminuyendo de tamaño, se van entrando en una hipoatrofia y ya no los notamos, ya no son tan respondedores. Sé que les aflige cuando tocan el bultito, cuando sienten o el niño dice, mamá, me duele aquí, lo ven y llegan muy angustiados. Y para bajar esa angustia, para que ustedes tengan el conocimiento, que es lo que nos hace perder el miedo, he querido invitar a mi profesor, maestro y amigo, el doctor Juan Félix García. Nuestro querido profesor es médico egresado del Instituto Nacional de Pediatría de México y es infectólogo pediatra. Ha sido jefe de servicio por muchísimos años de un servicio muy famoso y que tiene ya más de 40 años, que es el Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital JM de los Ríos, famoso Hospital de Niños de Caracas, José Manuel de los Ríos. Además, él ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, mi sociedad, que todavía pertenezco a ella, y es profesor universitario, Universidad Central de Venezuela. Acompáñenos hasta el final porque vamos a estar hablando de cuáles son los signos de alarma, estas banderitas rojas, cuándo realmente deben ustedes preocuparse, cuáles son las causas frecuentes e infrecuentes y también cuando nosotros terminamos derivándolos o al infectólogo pediatra, como el profesor que nos acompaña, o a la consulta del hemato-oncólogo, que aquí muchas veces ustedes se asustan porque como dice oncología de una vez, pues ya le saltan las alarmas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, un honor estar acá contigo y muchas gracias al público que nos va acompañando en esta maravillosa entrevista y muy a distancia y con mucha alegría tanto de ustedes como yo. Eh, el tocar una pelota o una pelotica o una bolita, eso genera en el familiar, en la madre o en el padre, una alarma inmediata. Si a esa pelotica le buscamos un tamaño, le buscamos la presencia de dolor o le buscamos la presencia de un cambio de color en el sitio, eso aumenta las alarmas. Es casi que consultan de emergencia y Ujú. puede que sea una emergencia cuando se trata de un problema infeccioso porque es algo agudo. Es el momento en el que el médico abre la garganta, explora y revisa a ver si hay algo en la orofaringe. Al mismo tiempo, hace un estudio semiológico de cuello a ver si esa pelotica es única o múltiple y al mismo tiempo si esa pelotica está
delante del esternocleidomastoideo o detrás. Porque para el oncólogo, las alarmas se prenden cuando las pelotitas están detrás del esternocleidomastoideo. Cuando están por delante, lo más probable es que sea algo rinosinusal, infeccioso o incluso alérgico. Esos niños que son, por ejemplo, respiradores bucales, siempre andan con una pelotita en el cuello. Sí, Esos niños tosedores siempre andan con una pelotita en el cuello. Esos niños atópicos siempre andan con una pelotita en el cuello. El deber nuestro es, primero, tranquilizar al familiar. Segundo, recordar que las causas más frecuentes son las infecciosas o las alérgicas, no las hemato-oncológicas. Y tranquilizarlo fuertemente porque de verdad que van consultando de esquina en esquina. E incluso hoy día nuestros pacientes no solamente consultan al vecino, como lo era antes, sino van a las redes sociales, a las redes van sociales. a la internet y oigan, ya nuestros familiares y nuestros padres están entrando a la inteligencia artificial y consultan por allí. No Totalmente. hay, no hay entrevista más difícil que aquella en la que el familiar dice, pero yo consulté con Google y dice otra cosa, o yo consulté con el Copilot y dice otra cosa. Y entonces, imagínense usted cómo tenemos que hacer antes de tener que decidir tomar un estudio radiológico, tomar un estudio de cultivo, tomar un estudio incluso imagenológico, etcétera, ¿no? Lo cierto es que la medida inicial tiene que ser la de tranquilizar, sobre todo porque en el hospital, en las consultas externas, la enfermedad respiratoria es la principal causa de consulta. Cuando yo digo enfermedad respiratoria, es aquel niño tosedor con fiebre, respirador bucal y que viene acompañado de alguna lesión en la cara lateral del cuello, que no es otra cosa, como usted lo mencionó, una adenomegalia, que si es dolorosa, que no es dolorosa, que si es grande o no, en todo caso requeriría estudio. Si al médico le queda alguna duda de su tamaño, de su ubicación, del tiempo de evolución o de la rapidez de crecimiento, pues tendríamos que apoyarnos, bien sea con el oncólogo o bien sea con el otorrino. El otorrino aporta mucho en la solución de estos problemas. Que no se nos pase de lado una infección muy frecuente de cuero cabelludo, no solamente los hongos, las tiñas. Yo tengo una anécdota que tuvimos en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Ustedes saben que nosotros hicimos mitad Miguel Pérez Carreño y mitad Hospital JM de los Ríos, donde yo le robaba al servicio de infectología pediátrica a los pacientes para fotografiarlos y aprender, porque los infectólogos son cuasi dermatólogos, muchas veces saben más que nosotros mismos. El caso es que estando en una revista médica, vemos una niñita que iba a ser intervenida para hacer una biopsia del cuello, pero presentaba otras costritas, unas costritas así melicéricas en todo lo que era la nuca, el cuello. Y cuando la vamos a ver, yo siempre dirigida por Luis Alfredo González Aveledo y el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, pues siempre con la cámara, Raquel, no podíamos pasar el posgrado si no llevábamos la cámara y fotografiar. Fotografío y cuando hago el acercamiento para darme cuenta que la imagen estaba en foco, me saluda un piojo, doctor. Quiere decir que había pasado porque eran adenomegalias, adenopatías de más de 6 semanas, que llamamos crónicas. Había pasado desapercibida la infestación que tenía esta niña en el cuero cabelludo por piojos. Entonces, es importante no olvidarse de los piojos, no olvidarse de la tiña del cuero cabelludo y tampoco olvidar los procesos odontológicos, que muchas veces los niños tienen caries entre una cara y la otra de los dientecitos que los padres no se dan cuenta, pasan desapercibidos y están haciendo un absceso o un flemón. Fíjese algo importante, doctor. Sabemos que la incidencia anual, por lo menos reportes que existen aquí en España, la calculan más o menos, o mejor dicho, menos del 1%, aproximadamente un 0,6% de esas adenopatías que ya les dijimos que es cuando el ganglio se ve o se palpa, que son inexplicables en términos generales. Y de ese 0,6% aproximadamente, el 1,1% es
el que se relaciona con malignidad. Esto para que ustedes bajen la guardia sin olvidarse de consultarnos. Ante la duda hay que consultar. Y de ese 0,6%, solo el 0,4% resulta ser malignidad en menores de 40 años. Es decir, que la edad también es un factor a tomar en cuenta cuando aparecen ganglios y como les decía el profesor, no solamente tiene que ver con el tipo de ganglio, la ubicación, la zona donde aparecen, el tiempo de permanencia, si es agudo menos de 6 semanas, si es crónico, si se mueve o no se mueve, si está duro, que nosotros llamamos pétreo, y sobre todo tres signos que son muy importantes que tienen que ver con la sudoración, con la fiebre y tiene que ver también con la pérdida de peso. Pero existen dentro de las causas que ya hemos comentado algunas, un acrónimo, MIAMI exactamente, que tiene que ver con malignidad, que no es la más frecuente y menos en niños, infecciones, la I de infecciones, que sí es la más frecuente en pediatría, y de eso también quiero que pase a comentarnos, las autoinmunes, que la gente no se imagina que a lo mejor un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea le pueda dar inflamación de sus ganglios, las que llamamos misceláneas, la M de Miami, donde están la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki, y las otras que llamamos iatrogénicas, donde incluimos a las vacunas, que nosotros tuvimos varios casos de inflamaciones de ganglios que llamábamos BCGitis, y también de eso quiero que nos comente sus experiencias, doctor. Bueno, empecemos por la última. En Venezuela se pone la vacuna BCG al nacer. Es una pauta muy antigua. Algunas veces ha sido exitosa más que en otras oportunidades. Eso depende de la provisión del producto. Otras veces hemos tenido lotes de vacuna BCG que son muy reactogénicos y producen una elevada incidencia de aparición de un aumento del ganglio satélite que está en el cuello, justamente en el sitio donde se colocó la vacuna BCG. En todo caso, un niño que se le pone la BCG normalmente no debe presentar ninguna reacción secundaria, salvo esa huella que deja el punto de aplicación de la BCG en el que se va presentando una pápula, esa pápula se va convirtiendo en una pústula, luego se costrifica y deja una cicatriz para toda la vida, que le permite al pediatra cuando evalúa a un niño decir, este niño sí fue vacunado con la BCG. Cuando no aparece nada, aún refiriendo al familiar de que si fue vacunado con la BCG, hay que ver el porqué. Y entonces surgirá en su momento la búsqueda del porqué. El ganglio que uno evalúa en un niño menor de 3 meses de edad es probablemente un ganglio viral. Y si usted se llega hasta los 3 años de la vida y el niño presenta alguna manifestación orofaringia, también con ganglios en cuello, también debe ser principalmente considerado una virosis. Es decir, y esto lo traigo a colación porque si en alguna enfermedad te indica el antibiótico en exceso, es en la enfermedad orofaringia. Entonces, hoy día que se está tratando de enfrentar un enemigo brutal, que es la resistencia bacteriana, lo que primero debemos hacer es ser racionales en la indicación del antibiótico. Y una de las medidas más importantes es saber disminuir el antibiótico, saber usar dosis de pocos días, pero también saber cuándo no hay enfermedad por bacteria, porque entonces exponemos al cuerpo del niño y a su flora a gérmenes con resistencia bacteriana que me van a impedir en un futuro, si se usa el mismo producto antimicrobiano, que no dé respuesta. Y no solamente eso, doctor, sino que tampoco muchos son conscientes que incluso los mismos antibióticos pudieran dar un aumento de volumen de los ganglios, sobre todo en niños. Eso no es conocido para muchos, incluso para muchos de nosotros los médicos. Sí, así es. En relación a el por qué debe vacunarse con la BCG, incluso con la COVID y con tantas enfermedades que producen manifestaciones respiratorias, es particularmente en estos tiempos, es porque las enfermedades de transmisión respiratoria vienen en aumento.
El COVID, la pandemia generó un trastorno epidemiológico mundial. Durante el COVID estuvimos encerrados por orden de la OMS, pero ese encierro generó una disminución de la transmisión de unas cuantas virosis que venían por la vía respiratoria. Una vez que se liberalizaron las medidas, empezaron otra vez nuestros niños a exponerse al sarampión, a la tosferina, a la difteria y a otros virus que los estamos viendo en este momento molestando, y bacterias, pues como el micoplasma, la borretela. La pandemia nos dejó a los niños sin vacunarse. La gente no salía, no se vacunaba, y en Venezuela, por ejemplo, el 80 o 90% de los ciudadanos no se vacunaron, lo cual al salir a la calle, al regresar al colegio y al incorporarse a su vida diaria social, los ponía enfrente de gérmenes de transmisión respiratoria, y estoy hablando de patologías que cursan con fiebre y ganglio, fiebre y dolor en el cuello, fiebre y dolor en la garganta. Entonces, hoy día tenemos que leer mucho en relación a qué está pasando con nuestros gérmenes en nuestras comunidades y estudiarlos bien, por lo menos en Venezuela, en donde se espera presentaciones de sarampión, que ya las estuvimos entre 2018 y 2019, pero hay que estar pendiente de ese repunte de una enfermedad que es tanto o más contagiosa que el COVID. Igualmente en la tosferina, que es una enfermedad de transmisión respiratoria, no hay vacunación suficiente en relación a enfermedades de transmisión respiratoria como el neumococo. En Venezuela la enfermedad no está suficientemente bien protegida. Y así sucesivamente, y yo quisiera pues que estos espacios nos permitan insistir en que hay que buscar la manera de que nuestras autoridades fomenten la aplicación de las vacunas y conviertan el espacio académico, el espacio epidemiológico y sanitario en fuentes de provisión de productos. Fíjense, cuando ustedes llegan a la consulta y viene el paciente con fiebre, con malestar general, con odinofagia, con faringodinia, como ya hemos hablado, nosotros hacemos un examen físico y hacemos un interrogatorio lo más dirigido posible, y en ese examen físico tocamos, porque existen algunas áreas, como les decía el profesor, donde no debería ser normal que tocáramos esos ganglios, esas adenopatías. Y una vez hemos hecho esto, pues decidimos si colocamos o no el antibiótico. Ustedes se van a casa y les pedimos que regresen. Si tenemos el antibiótico, con más razón, para después de esas 72 horas, esos primeros días, pues valorar si todo va bien y entonces acortar el tiempo en que les hemos indicado el antibiótico, en aras de evitar esa resistencia de las bacterias a las mismas. Pero si pasa el tiempo, el niño mejora de los cuadros sintomáticos de infección respiratoria aguda superior generalmente, nosotros le decimos manténgalo en observación. Muchas veces entonces ustedes se van con el médico de la puerta de al lado, y es comprensible. Nosotros no nos molestamos por eso, pero sean honestos y transmítanlo. Mire, el doctor me dijo esto, yo le estoy haciendo esto, porque existen pautas de tratamiento, sobre todo si esos ganglios que se han inflamado se mantienen después de las 6 semanas. Yo he tenido muchos casos, profesor, y de paso les dejo por aquí el vídeo que hicimos sobre la enfermedad por arañazo de gato. Uno pregunta cuando los ganglios persisten: señora, ¿tiene gato? No, no tengo gato. Eso es lo que generalmente suelen decir. Pero entonces resulta que van a la casa de la abuela, que el gato, como me pasó con un caso que presenté, por cierto, a propósito de la invitación que me hicieron al Congreso Nacional de Pediatría, que hablamos sobre las micosis, las tiñas, los hongos en el cuero cabelludo. Un caso de un niñito, no tenía gato, pero es que resulta que todos los gatos del barrio pasaban por su casa y el niño jugaba con todos ellos sin tenerlos. Igual pasa con la enfermedad por arañazo de gato y esta Bartonella Bueno, bueno, y entonces niegan que han tenido el gato en su casa, pero resulta que a lo mejor ese gatito estuvo en el jardín, hizo la caca allí, dejó el germen, igual que con la toxoplasmosis, arañó el sí, niño cuando jugó con él, que son dos formas de adquirir estas dos infecciones, y resulta que cuando mandamos a hacer la serología, la IgG y la IgM, pues nos encontramos que estamos obteniendo la causa de esta enfermedad. Y cuando decía, o de esta
aumento de volumen del ganglio, es decir, de esta adenopatía, porque no es una enfermedad, es una manifestación de que tenemos que buscar algo más. Y como decía el profesor, en las primeras de cambio no mandamos a hacer rayos X, doctora, y no me le va a pedir una rayos X, una tomografía. No, nosotros echamos mano de la ecografía, que están, y se las voy a dejar también por aquí, cuáles son los parámetros que miden o indican y nos orientan a que un ganglio es normal y no da señales, signos, banderas rojas de que es un ganglio que tiene que ver con malignidad. Eh, Aproximadamente el hospital pasa una consulta de triaje cercana a las consultas diarias, 500 consultas. De esas 500 consultas diarias, la principal es la de fiebre con tos y todo lo que conlleva pues la parte de enfermedad respiratoria. ¿Qué vimos nosotros cuando analizamos las historias médicas? La segunda causa de consulta son las enfermedades gastrointestinales y las terceras son piel y tejido blando. De tal manera que cuando el estudiante se está entrenando en muchas otras cosas, fundamentalmente debemos entrenarlo en patología respiratoria, gastrointestinal y piel y tejidos blandos. Para que el médico en formación o ya el médico especialista, cuando se le presenta un niño con fiebre, hay dos marcadores de infección que te van a orientar en relación a qué hacer posteriormente. La sedimentación globular y la cuantificación de la proteína C reactiva. Esos marcadores que los usamos muy frecuentemente en nuestro medio, le permiten al estudiante o al médico especialista orientar la búsqueda de una enfermedad por bacterias. Por ejemplo, una enfermedad por Streptococcus pyogenes debe producir una elevación de la proteína C reactiva y de la sedimentación globular que hará que el médico diseñe un programa de cultivo y eventualmente la eliminación por el uso de antibióticos del germen causal. Si un niño tiene fiebre, tiene tos, pero su proteína C reactiva es normal, su sedimentación es normal, ese niño no es susceptible de ser manejado con antibióticos. Y ahí es donde está la gran incidencia de mal uso de antimicrobianos, por supuesto, inductores de resistencia bacteriana, porque se están indicando antibióticos en enfermedades virales, que son, por cierto, las más frecuentes productoras de patología respiratoria. Es muy importante apoyarse entonces con lo que se llama marcadores de tipo inflamatorio, o más allá, Reactantes de fase aguda o también. reactantes, como también se llama. El uso de, por ejemplo, tomografías, el uso de ecografías, es importante porque te permiten ubicar la extensión de la lesión, la penetración de la lesión, y si el tamaño hace que haya algún tipo de compresión, tengamos que apoyarnos con los cirujanos y los otorrinolaringólogos para que se eviten los fenómenos comprensivos. El antibiótico que más se debe usar son las penicilinas, porque ¿quién debe ser tratado en enfermedad orofaringea? El estreptococo. El estreptococo es sensible a la penicilina y debe ser el medicamento, es el que se use la penicilina benzecínica, como universalmente se llama. Otros antibióticos pueden ser de igual calidad, pero la eficacia se consigue con la penicilina benzecínica. En relación, por ejemplo, a lo del gato. El gato produce mucha enfermedad en El nuestros arañazo niños de gato. porque el arañazo de gato, porque les encanta tener su gatico. Y es el gato bebé el que enferma el niño. Y ese gato bebé con un rasguño, a lo mejor imperceptible, te genera un aumento del tamaño del ganglio regional y sobre todo en cuello. Y eso genera también una gran alarma que genera que a la hora en que hagamos la interrogación de antecedentes, investigamos, como usted lo mencionó, la presencia de animales dentro del entorno familiar o en el vecindario. Pasan desapercibidos, que pasan Sí, así. sí, señor. Recordar, y en eso hay que insistir mucho, los virus son los más importantes y frecuentes productores de enfermedad respiratoria, en la cual hay fiebre, hay tos y hay componente ganglionar, algunas veces de gran tamaño, y uno se asusta. Por ejemplo, la enfermedad por el virus de Epstein-Barr puede ser capaz de producir un aumento del tamaño de los ganglios que alarma a la familia, y entonces uno termina pensando en una enfermedad oncológica. No, es una enfermedad por un virus que llaman virus de Epstein-Barr, y no se maneja con antibióticos, se maneja de otra manera. Igualmente, enfermedades por el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria que puede producir también fenómenos de tipo inflamatorio regional, y ese sí requiere tratamiento antibiótico que el médico en su momento lo hará. La difteria la tuvimos como epidemia recientemente en Venezuela
entró por las minas de Ujú. Guayana y se regó por todo el país y produjo una alarma terrible porque la difteria es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo. Afortunadamente, España nos envió una cantidad suficiente de toxina, de antitoxina, porque un niño que se le diagnostica, que no es nada difícil diagnosticar la difteria, hay que poner de inmediato las antitoxinas que en aquel momento no teníamos en cantidad suficiente y pudimos colocarlas y evitar unas cuantas muertes por complicaciones neurológicas, por complicaciones cardíacas y por complicaciones renales. Lo cierto es que, por ejemplo, para el caso de la difteria, la vacunación antidiftérica en Venezuela es baja, no llega al 50%, y estoy mencionando cifras de las autoridades, no que vengan de otra institución. La propia autoridad informó la baja cobertura de vacunación contra la difteria. De tal manera que si alguna cosa nosotros debemos insistir es que hay que vacunar a nuestros niños y saber que hay enfermedades prevenibles por vacuna que cursan con ese componente de aumento de ganglios en cuello y en otras partes del cuerpo. Sobre todo en los niños menores de 6 años. Pero recuerden que las adenopatías, las adenomegalias, es decir, cuando los palpamos o los vemos, no suelen aparecer o no deben estar en niños menores de 6 meses. Y que cada una de las regiones va a tener un tamaño distinto y que es diferente con la clínica, es decir, la forma, tamaño, localización y demás, que puede aparecer en los adultos. Son situaciones completamente distintas. Y cuando el doctor les hablaba que tenemos pendiente hablar sobre el virus del Epstein-Barr, sobre la mononucleosis infecciosa, no es así tan fácil. A veces llega el paciente y la fiebre y el malestar, la odinofagia, la faringodinia, y lo vemos y le decimos, mira, creemos que es viral, vuelve otra vez y eso, hasta que de repente aparecen aquellas placas que son las que nos hacen sospechar. Pero recuerden también que la analítica, esas inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que nosotros solicitamos o pruebas más específicas, directas hacia el agente causal, no están tampoco en las primeras de cambio, no se van a hacer positivas. O sea que no es así tampoco tan fácil como ustedes nos ven a nosotros aquí hablando. Entonces, de ahí que las mismas enfermedades traigan, entre comillas, mala reputación a nosotros los médicos, porque salen de aquí, al día siguiente ya se ven, se evidencian los otros síntomas. Entonces, yo les dije, mira, esto no parece nada, y resulta que al día siguiente se van con el doctor Juan Feri García y ya es evidente que se trataba de una mononucleosis infecciosa, y por supuesto que el doctor se va a llevar todos los méritos. De allí que, insisto, vuelva con nosotros ante la duda, y si le decimos vengan 24 horas, no crean que es que queremos nosotros tenerlos allí, sino que es muy importante que así sea. Doctor, concluimos. Edad, ubicación, el tiempo, si son generalizadas o no, si se mueven, si son duras, si están inflamadas y otros signos que pueden aparecer en piel, que nos pueden orientar hacia una discrasia sanguínea como las leucemias. ¿Sí o no? ¿Hay que desnudar al paciente? Sí, el paciente debe examinarse todo, aunque la consulta sea por dolor de garganta. Todo. No se nos puede dejar porque no vamos a tropezarnos ni con la hepatomegalia, ni con el ganglio inguinal si no lo buscamos. Y mientras más pequeñitos, peor aún. Pero pasa que aquí, por lo menos en España, con esto de progresismo, de no, no sé cómo llamarlo, hay que cuidarse mucho porque vienen, me duele aquí y pretenden que sea solamente eso. Y otras veces cuando vemos que tiene una carie, les hacemos énfasis. Tienes que ir porque la mala higiene y el daño dentro de la boquita, dentro de la dentadura, es un factor importantísimo no solamente para las infecciones localizadas de la boquita, sino para infecciones en cualquier parte del cuerpo. Mensaje final, Sí. doctor. Bueno, primero dar las gracias por el rato me encantó. Y segundo, que siempre que puedo tengo el espacio para pedir que nuestros niños sean vacunados. Venezuela necesita que se mueva la comunidad en búsqueda de la atención vacunal a nuestros niños. Gracias, por supuesto.
espero que ustedes consulten y vengan las veces que sea necesario a la consulta hospitalaria o a la consulta privada de la mano de su médico especialista para que usted esté tranquila y así la atención materna, paterna del cuidador del niño, pues sea lo mejor posible, bajando ese estrés, esa ansiedad y sobre todo haciendo un buen diagnóstico, porque recuerde que lo que hoy vemos en horas, sobre todo en pediatría, en niños puede ser distinto y no olvidemos a nuestros adolescentes a esa incidencia tan elevada de infecciones de transmisión sexual a muy corta edad, que estamos viendo una explosión aquí de gonorrea y de sífilis, que son temas también a tratar con ustedes los infectólogos pediatras, y que la pediatría llega hasta cuando termina la adolescencia, que a veces pasan los 25 años y no terminamos de madurar. Entonces, no perdamos de vista y la alarma cuando presenten adenomegalias, inguinales o de otra índole para investigar infecciones de transmisión sexual, doctor. Así es. Me Bueno, encantó haberlo tenido con nosotros. Un abrazo para todos ustedes y mil bendiciones para Venezuela. amén. Amén, amén, amén. Amén, amén y amén. Abrazos. Igual, igual. Gracias.